Hola, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a comenzar con la unidad número 3 de epistemología. Nosotros habíamos visto el método científico y sus pasos y ahora lo vamos a poner en práctica aplicándolo a la investigación médica, a la investigación clínica. Vamos a ver cómo nace, cómo comienza, ¿sí? O qué pasos deben tenerse en cuenta para poder aplicarlo. Lo primero que vamos a ver es que el método científico comenzaba con la observación. Lo habíamos detallado, que de un universo tomamos una idea en particular, esa idea, hecho o fenómeno se presenta en forma espontánea y natural. Ahora me gustaría hablar del observador. El observador ocupa un rol pasivo o debería ser pasivo para no alterar los resultados, para no intervenir en los hechos. Por ejemplo, si es que va a hacer va a tomar los datos acerca de factores de riesgo en la hipertensión arterial, la edad como factor de riesgo, el parámetro que toma es la edad, entonces va a tomar nota, va a recoger los datos y no va a tratar de alterar ningún tipo de información recolectada. En cambio, cuando esto se somete a la experimentación, ¿sí? Más allá de que esté planificada, se va a perturbar en forma intencional, ¿sí? El curso natural de los acontecimientos. Por ejemplo, la experimentación llevada a cabo en los estudios de medicamentos en los voluntarios sanos. Cuando hablamos de voluntarios sanos, quiero aclarar que no hablamos de pacientes, ¿sí? No hablamos de paciente. Paciente viene después, según cómo haya resultado, ¿sí? El estudio en voluntarios sanos, ¿sí? Vamos a pasar a la etapa de los pacientes que presentan la enfermedad del medicamento que podría ser tratada con el medicamento que estamos investigando, ¿sí? Pero siempre, más allá de todo, en ambos casos, en la observación y en la experimentación, vamos a respetar el método experimental. ¿Cuáles son las reglas que deben tenerse en cuenta para la investigación clínica? Primero que nada, como estamos tratando con seres vivos, tenemos que tener las consideraciones éticas y legales para que se puedan generar los permisos para el estudio. Y todo esto después va a tener en cuenta también la necesidad de que todo sea realizado, todo lo recolectado sea volcado en forma estadística, ¿sí? El tipo, la clase y las hipótesis del trabajo, los grupos que deben participar para que la información recolectada sea valedera y sobre todo el planeamiento y la organización. ¿Sí? Siempre apuntamos en lo científico a lo organizado y planeado según el método científico. En esta primera parte vamos a aclarar y tomar profundamente el primer punto, la necesidad de las consideraciones éticas y legales que son necesarias para la aplicación de estos ensayos. Primero que nada, ¿sí? La experimentación no debe, primero va a ocurrir sobre seres vivos, que generalmente son animales, no solamente roedores, eso lo vamos a ver más adelante, pero son seres vivos. Y en el hombre nunca debe afectar, ¿sí? Debe trascender mi necesidad de demostrar o de realizarlo, ¿sí? Al ensayo, y no debe afectar ni la libertad ni la dignidad de la persona. Siempre se debe respetar la decisión acerca de su vida y su bienestar. ¿Qué significa? Que nunca debe implicar la muerte del paciente. Nunca debe implicar una presión sobre él
para que tome el ensayo o una vez que lo haya tomado, ¿sí? Pueda renunciar en el momento que él considere que no está de acuerdo en algún punto. Entonces, esta experimentación no afecta libertades, dignidad, respeta la decisión acerca de su vida y su bienestar. ¿De dónde surge toda esta necesidad de respetarlo como ser vivo? En la Declaración de Helsinki en Tokio. Pero vamos, ese fue como, ya había comenzado antes, hubieron otros. Vamos a ver un poquito cómo se desarrolla y qué antecedentes tiene la declaración. ¿Sí? La declaración primero comienza con puntos desarrollados en el Código de Nuremberg y no tiene aceptación general, solo algunos puntos, aspectos éticos de la investigación humana no eran tratados, entonces no se acepta totalmente, ¿sí? Pero genera una inspiración en las políticas del ejercicio de la investigación en Rusia y Alemania. Luego, la declaración en Ginebra, en el 48, donde pone los deberes éticos de los médicos, y finalmente en Finlandia, Helsinki, que en junio del 64, ¿sí?, se hace esta declaración. Esta declaración es el punto de partida, ¿sí? Pero ha venido con todos estos antecedentes y no significa que sea definitiva. Podemos ver a continuación que la Asociación Médica Mundial, ¿sí?, que ha promulgado esta declaración de Helsinki como los principios éticos para la investigación clínica en seres humanos, ¿sí?, incluido todo lo que es material humano y de información identificable, ¿sí? Entonces, vemos que a partir de Finlandia, ¿sí?, en Japón, en el 75, se van a ajustar puntos, luego sigue en Venecia, en Italia, también en el 83, y así llegamos al 89 en Hong Kong, ¿sí? Y la Asociación Médica sigue ajustando puntos, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y a la Asamblea General en Sudáfrica en octubre del 96, y en Edimburgo, Escocia, en el octubre del 2000. Es decir, a partir de Helsinki, 1964, se van produciendo a través de la Asociación Médica Mundial muchas asambleas donde se va perfeccionando, se van cambiando, se van agregando puntos para defender el derecho de las personas que van a participar en estos ensayos. Esto es en el 2000, pero esto que pasó en Edimburgo, en Escocia, en el 2000, ¿sí?, luego continúa en Washington en el 2002, en el 2004 en Tokio se retoma, ¿sí? Y ahí yo indiqué los párrafos que se van aclarando, se van clarificando, ¿sí? Y en el 2008 en Corea. Muy bien, esos serían los antecedentes, ¿sí? Y el punto de los antecedentes hasta Helsinki, y a partir de Helsinki, ¿sí?, hacia adelante al 2008. ¿Cómo fue la evolución? ¿Qué se logró con todo esto? Se logró, ¿sí?, que estas se hayan sometido a 5 revisiones, 2 clarificaciones, que son los de los artículos que nombré anteriormente, ¿sí?, y inicialmente el párrafo 11 y actualmente el 37, ¿sí?, un esfuerzo unánime de la comunidad médica para autorregularse, y la base para todo documento, ¿sí?, subsecuente o que se vaya a utilizar en el caso de la investigación clínica. La Asociación Médica Mundial, ¿sí?, habla de la declaración como un cuerpo de principios éticos. ¿Para qué? Para guía,
¿sí? O sea, lo que busco a través de la aplicación de estos principios es una guía para los médicos en cualquier actividad donde participen seres humanos en la experimentación, ¿sí? Es el documento más importante avalado en la ética de investigación. No es un instrumento legal que nos vincule, que vincule internacionalmente, pero sí su codificación interna y su influencia progresiva en la comunidad internacional, ¿sí? Son base de una autoridad moral, de una autoridad moral. En la introducción, la Asociación Médica Mundial declara a Helsinki como propuesta de principios para la investigación médica en seres humanos, todo material e información que se pueda identificar, ¿sí? Y toda la declaración es como un todo, es decir, no puedo respetar algunos puntos porque estoy de acuerdo y otros no, ¿sí? La declaración está destinada a los médicos. ¿Por qué? Porque ellos serían la cabeza en un ensayo clínico. El médico participa como único responsable, ¿sí? Y vamos a ver los requisitos más adelante que debe tener esa persona que participe en un ensayo, ¿sí? Va a haber otros involucrados en la investigación, pero el responsable siempre va a ser médico. Vincula al médico con la fórmula de velar y solicitar ante todo por la salud del paciente. Él, más allá de lo que represente económicamente para él, ¿sí? Y lo que representaría como medicamento, que podría ser de gran utilidad para los seres vivos, primero que nada tiene que velar por la salud de cada paciente que está participando en el ensayo, ¿sí? El médico debe considerar lo mejor cuando preste atención médica a los que están sometidos al ensayo. Tiene que promover y velar por la salud, por el bienestar, el derecho, ¿sí? Y tiene la autoridad para parar el ensayo si es que ve que algo no está funcionando. Los conocimientos que tiene y su conciencia se tienen que subordinar al cumplimiento de ese deber, más allá de que piense de otra manera, ¿sí? Pero debe subordinarse, debe estar decidido a sacrificar el yo por el paciente, la salud y su bienestar. Todo lo que vemos en medicina, todo progreso siempre se basa en la investigación. Por eso, ¿sí? Cuando hablamos de investigación, estamos hablando de algo científico dentro de medicina. Es científico, respeta no solamente los pasos, el método, sino que se alcanza el conocimiento científico. Debe incluir, sí o sí, finalmente, toda investigación debe incluir estudios en seres humanos. Siempre deben considerar los estándares éticos, legales, con respecto a sus propios países, porque cada país tiene en lo legal distinto tipo de leyes, a veces para una misma cosa. Entonces, si bien esto estandariza la ética dentro del ejercicio de la medicina, ¿sí? Debe ajustarse a las leyes legales de su país, ¿sí? No debe permitir que un requisito nacional o internacional jurídico elimine o disminuya alguna medida que en cierta forma está protegiendo al ser vivo. La investigación debe ser reducida al mínimo daño al medio ambiente, o sea, no solamente tiene en cuenta a los seres vivos, sino que también al medio ambiente. Debe ser llevada a cabo solo por personas
con educación, con formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas. Las personas que van a participar, lo que dice acá es que tienen que haber tenido experiencia, es absoluto y es totalmente excluyente el hecho de que no haya participado como director en otros ensayos o que no haya participado, no como director, pero que hayan hecho todos los pasos y trabajado en varios ensayos anteriores. Es decir, que para poder estar adelante, ¿sí?, como cabeza del ensayo, tiene que haber participado de otros antes. ¿De qué manera? Habiendo desde abajo comenzado tiene que conocer todas las áreas. Una persona que va a participar como director tiene que haber estado tanto en la preparación de las jaulas, de las camas de los animales, se les llaman camas, los bebederos, la comida, la limpieza, todo de ellos tiene que conocer desde muy profundo y desde muy abajo todo el trabajo. Por eso debe ser llevada a cabo solo por personas con la educación, la formación y calificación científica. Debe constar con el aval de la comunidad científica, ¿sí?, de ser una persona intachable y que va a respetar todo lo impuesto por el código, ¿sí?, por este código. Bueno, tiene que ser competente, calificado, y los grupos que están subrepresentados en investigación deben tener un acceso apropiado a la participación de la investigación. ¿Qué significa? Que en cualquier momento, ¿sí?, van a querer abrir o van a querer inspeccionar el ensayo, ¿sí?, y ellos le van a tener que permitir el acceso. Esto es muy importante. Cualquier cosa realizada dentro del ejercicio del ensayo nada se tira. Aún un papel que uno hace una nota va a quedar adentro archivado. No puede salir nada del lugar del ensayo, ¿sí? Es decir, ¿para qué? Para que en cualquier momento que se quiera abrir, ¿sí?, se puede visualizar sin dificultades. El médico va a combinar esta experiencia en la investigación médica con la atención médica. No son cosas que van separadas en este caso. Debe involucrar al paciente en la investigación, ¿sí? Solo, ¿sí?, que acredite o justifique el valor potencial, preventivo, diagnóstico, terapéutico, es decir, le va a explicar cuáles serían el valor potencial del hecho de participar en un ensayo clínico. Y si el médico tiene buenas razones que la participación, de creer que esa participación no va a afectar la salud, ¿sí?, toma parte en la investigación. Es decir, eso lo permite o se lo puede permitir el investigador porque tiene experiencia. Entonces, él puede decir, no estoy de acuerdo con esto, si esto se cambia, estoy decidido a seguir a participar en este ensayo, y si no, si él en su experiencia considera que no es apropiado y que pone en riesgo, puede decir no también, ¿sí? Él debe asegurar la compensación y tratamiento apropiado para estas personas que son dañadas durante su participación en la investigación. En estas investigaciones, ¿sí?, los pacientes van a tener una cobertura especial, particular y una atención, ¿sí?, integral. Va a haber una persona donde ellos sientan cualquier cosa y está preparada para recibir el llamado y conectarla con el centro asistencial con el cual tienen un convenio para que la persona se presente y pueda recibir, ¿sí?, la atención necesaria. Cuando hablamos de compensación, estamos hablando de eso, de tener un tratamiento apropiado, una compensación en cuanto a la cobertura que tiene que ser integral en este caso. ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son los costos y cuáles son los beneficios? Como en todo ensayo, existen los tres parámetros: riesgo, costo y beneficios, ¿sí?
La mayoría de las intervenciones van a tener costos y riesgos, es decir, no siempre que yo invierta en esto significa que no corro riesgo, ¿sí? ¿Por qué habla de esto? Porque los ensayos clínicos van a participar, ¿sí? Participan o están en la bolsa, es decir, son estudios donde la gente invierte y lo hacen en la bolsa de valores, ¿sí? Eh, donde mucha gente va a colocar su dinero, lo cual no significa que no haya un riesgo. Son muy costosos los ensayos, por eso cotizan en bolsa. La investigación médica en seres humanos solo debe realizarse cuando el objetivo o el resultado que yo pueda obtener sea mayor que el riesgo, ¿sí? El resultado positivo, lo que yo busco en esa aplicación del medicamento, ¿sí? A una población de pacientes, demuestre que el riesgo es mucho menor, ¿sí? Que el costo para la persona que participa en la investigación. En toda investigación en seres humanos debe haber una cuidadosa comparación de los riesgos y los costos por las personas. Comparación con beneficios previsibles para ellos y para otras que puedan ser grupos afectados por la enfermedad que se investiga. Es decir, se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Eso ya tiene que estar pactado desde antes, no puedo hacerlo durante la marcha, no se permite, no se autoriza en ningún país el ejercicio si es que antes no figura que va a haber, que lo que estoy proponiendo, ¿sí? Tiene una forma, una solución para los riesgos, ¿sí? Unas medidas para minimizar esos riesgos, ¿sí? Van a ser evaluados y documentados por el investigador y presentado a la autoridad sanitaria correspondiente de cada país. En este caso hablamos de ANMAT, ¿sí? En la Argentina. Los médicos no deben involucrarse en estudios de seres humanos a menos que estén seguros que los riesgos se evaluaron y de manera satisfactoria van a poder participar. Cuando los riesgos son más importantes que los beneficios, ¿sí? Esperados, o ha habido pruebas ya de otros ensayos donde se concluyó, ¿sí? O dentro del mismo ensayo, él puede parar y evaluar si va a continuar, si va a modificar o suspender inmediatamente el estudio. De la misma manera, el médico, que es el director del ensayo, que puede parar y modificar o suspender, ¿sí? Lo puede hacer, el único grupo que puede llegar a hacerlo es el comité de ética. Cuando ve que algo no va, lo puede parar y el ANMAT también. Lógicamente, sí, que uno espera que desde adentro el médico que se comprometió, sí, a resguardar la salud del paciente sea el primero que salga a parar para poder modificar lo que haya que modificar. ¿Cuáles son los grupos y personas que son vulnerables dentro de los ensayos clínicos? ¿Sí? Vulnerables son los que pueden sufrir abuso o daño adicional. Todos los grupos y personas deben recibir una protección específica. La investigación en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a la necesidad o prioridad de salud de este grupo, ¿sí? Además, podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas, intervenciones y derivados de la investigación. ¿A qué denominamos grupos humanos vulnerables? ¿Sí? Adultos mayores, ¿sí? A niñas, a niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, ¿sí? Que tengan alguna enfermedad catastrófica,
por ejemplo, que esté ligado a una enfermedad terminal, ¿sí? Que también, o de alta complejidad, y también a personas que se encuentren privadas de su libertad. Son personas vulnerables, no deben, según el código, ¿sí? Según la declaración, perdón, no deberían participar en ensayos clínicos. Entonces, haciendo un resumen o un repaso, mujeres embarazadas, prisioneros, menores, discapacidad mental, ¿sí? Psiquiátricos, analfabetos o con formación académica limitada, ¿sí? Ha habido casos donde la persona que ha firmado el consentimiento informado no estaba capacitada alfabéticamente, estaba limitada en su educación y dio el permiso y después, lógicamente, tuvieron problemas legales y se puede parar el ensayo y perder todo lo que se estuvo haciendo por violar esa regla. No es un juego, es la vida de las personas. Entonces, lógicamente apoyamos y estamos de acuerdo con esto, ¿sí? Personas con acceso limitado a servicios de salud. Y esto es importante porque a veces como el ensayo, ¿sí? El ensayo le ofrece a la persona una cobertura integral y la persona ha venido siendo víctima de un sistema por ahí costoso, no ha podido acceder a una buena atención, o la persona ha concurrido a lugares donde había una superdemanda y los turnos son muy alejados, y entonces al ver el beneficio de poder estar cubierta en forma integral por un sistema, ¿sí? Médico de primera línea, que es lo que se exige, ¿sí? Puede hacerle tomar la decisión y eso la convierte en una persona vulnerable. Mujeres en determinados entornos donde justamente, por ejemplo, que no son respetadas dentro de su sociedad como seres humanos. Por eso es muy importante conocer qué es ser vulnerable, ¿sí? Algunos piensan que como es público el acceso es fácil y no necesita de una cobertura mejor, pero desgraciadamente se convierte en limitado su servicio de salud cuando la persona necesita varias consultas médicas por alguna enfermedad, ¿sí? Recurrente, lo que sea. Entonces, por eso se convierte en vulnerable, porque decide participar por necesidad, no por voluntad. La investigación médica en seres humanos debe tener principios aceptados, debe apoyarse en conocimientos bibliográficos, otras fuentes de información. Por ejemplo, en este momento hay muchas revistas científicas, revistas basadas en la evidencia, con ensayos basados en la evidencia, y que son buenos parámetros para guiarse, ¿sí? A plantear los riesgos o no de una investigación clínica o experimentos de laboratorio. Deben estar correctamente realizados y en animales cuando sea oportuno. No se pone en riesgo para nada la vida de un animal porque sí, porque están probando. No, 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 no. Para llevar a cabo eso tiene que estar presentada una autorización y eso no se puede hacer y tiene que no implicar, ¿sí? Debería no implicar el sufrimiento inadecuado de este ser vivo. Debe estar descrito claramente y justificados en un protocolo de investigación. Todo esto se presenta antes, no se presenta durante, no se modifica durante. Para poder modificar, tienen que parar, presentar papeles y pedir la autorización para modificar
en el lugar correspondiente, ¿sí? El protocolo siempre debe respetarse lo que dice la declaración, ¿sí?, de Helsinki. El protocolo debe incluir toda la información sobre de dónde viene el financiamiento, ¿sí? ¿Quiénes financian? ¿Quiénes son los patrocinadores? ¿Sí? Las afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés o incentivos para personas del estudio. Por ejemplo, que sean mismos, por ejemplo, personas que lavan dinero a través de este sistema, ¿sí? Este sistema trata al informal, lo trata de filtrar, ¿sí? También patrocinadores que estén ligados a laboratorios, de los cuales están haciendo el ensayo clínico o tienen una relación o un interés comercial con ellos, ¿sí? O personas, ¿sí? Tratar de compensar a las personas que han sufrido daños como consecuencia de participación en la investigación. El protocolo también debe describir los arreglos para las estipulaciones después del ensayo. ¿Qué pasa cuando terminó el ensayo? Si se haya llegado positivo o negativamente a lo esperado, ¿sí? Se terminó, hay un post-ensayo, ¿sí? Y también debe estar estipulado en la primera presentación que se hace. Todo tiene que estar asentado. ¿Qué pasará con esos pacientes? ¿Cómo seguirá la atención en esos pacientes? ¿Sí? Hayan resultado con alguna patología o alguna adversa, o simplemente hayan dejado y terminado el ensayo y aparezcan a largo plazo alguna reacción. Entonces se debe también tener en cuenta y estar estipulado en las presentaciones ante el organismo correspondiente, ¿sí? Tienen que describir entonces bien el tema que se llevará a cabo, ¿sí? Justificarlo, que son mayores los beneficios que los riesgos, por qué se va a investigar sobre eso, cuáles objetivos tiene la investigación, tanto generales como específicos particulares de cada uno. Los recursos, de dónde provienen, cómo son, cuánto es lo que se invierte, ¿sí? Porque eso va a ser importante también en el mantenimiento de la patente, cuánto gasto haya llevado y cuántos años de investigación en las patentes. Se va a ver reflejado eso, ¿sí? Que se les permita, y después vamos a hablar qué pasa con eso, ¿sí? La próxima clase. Las metodologías, que se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo, quiénes van a estar involucrados y cómo y cuál es la función de cada uno de ellos. O sea, un bosquejo que intente describir todo y tiene que estar el bosquejo primero y después, ¿sí?, todo lo demás detallado. Siempre va a haber una fase de planificación, ¿sí?, y una fase de ejecución, ¿sí? Va del objetivo general, se van a desprender objetivos en particular, ¿sí?, específicos, que pueden ser infinitos, no hay un número posible, pero como mínimo debe haber 3. ¿Sí? Debe estar avalado por un marco teórico, recolección de otros ensayos que se hayan hecho de lo mismo o de parecidos, o la experiencia que tienen en este marco teórico justificando, ¿sí?, el ensayo. Ese sería el primer, está relacionado con el objetivo número 1, ¿sí? Debe estar avalado por información valedera y tiene que ser que ya haya estado aceptada por la comunidad científica mundial. El segundo objetivo está realizado, debe ser el diagnóstico, y el tercero, el campo de trabajo, ¿sí? Y ahí, en base a eso, con quiénes van a trabajar, en dónde, qué lugares van a participar, qué centros médicos, qué personal, todo eso, ¿sí?, va a estar ya planteado antes, preparado antes como tercer objetivo, y para poder llevar una propuesta ante la autoridad sanitaria, ¿sí? Y se debe definir la tarea en cada capítulo de los que nombramos. ¿Quién es el comité de ética?
veamos esto. ¿Quién es el comité? El punto 23 habla del comité de ética, ¿sí? Son personas. El comité de ética son personas y van a recibir el protocolo y le van a llevar a un análisis, ¿sí? Y antes de comenzar el estudio, no es solo durante. El comité de ética puede abrir el ensayo en cualquier momento, puede parar el ensayo, es el único autorizado, pero no participa a partir del momento que se va a realizar, sino mucho antes, ¿sí? Debe ser transparente, no debe haber relación, ¿sí? Debe ser independiente del investigador, del patrocinador, como decíamos antes. No puede haber relación entre lo que se está haciendo y los intereses de otras personas que están puestas en juego. Ahora, no pueden disminuir o eliminar protecciones, no están autorizados, ¿sí? Tiene el derecho de controlar antes, en el curso, y proporcionar, el investigador debe, cuando lo pida el comité, cuando lo pida al comité, el comité, pida la información, se le debe, el investigador tiene la obligación de abrir el ensayo y aportar lo que se está pidiendo, sobre todo si hay algún incidente adverso grave, ¿sí? Como podría ser la muerte, porque nunca tendría que haber implicado la muerte de una persona hasta que no se vea cuál fue la causa. O simplemente una reacción autoinmune, cosas que se van a considerar según la medicación que uno esté utilizando, ¿sí? No se debe enmendar sin la aprobación del comité. Después que termine el estudio, se debe presentar un informe final al comité, o sea que siempre va a estar presentado antes, durante y después. Tiene quiénes son las personas, ¿sí?, que van a participar de ese comité. Por otro lado, debe también el comité vigilar las precauciones para resguardar la intimidad de las personas que están participando y la confidencialidad de la información personal. ¿Por qué? Porque a veces hay enfermedades en que la persona no quiere que se sepa que la tienen. Entonces, esto tiene que cumplir con el juramento, ¿no es cierto?, de privacidad y de confidencialidad. Y eso se firma para todas las personas que estén participando en este proyecto, ya sea llevándolo a cabo o tomando, o sea, o estar participando. ¿Estamos de acuerdo? El consentimiento informado es un proceso de comunicación, es un proceso de información, de decisión, y recién ahí, cuando se haya comunicado, el médico le haya comunicado a la persona, lo haya informado de los pros, los contras, todas las cosas que significan estar en un ensayo, la persona tiene tiene la libertad de decidir si es que quiere firmar o no el documento. Eso se llama consentimiento informado. ¿Por qué? La persona da su consentimiento a participar de acuerdo a la información proporcionada, ¿sí? En todo. Es voluntario, eso lo tengo que tener muy en cuenta. Tiene que ser algo totalmente voluntario, informado, ¿sí? Informado y voluntario. Siempre hablamos de informado y voluntario. Es un consentimiento, ¿sí? Puede consultar a los familiares, ¿sí? Debe ser incluida en un estudio, ¿sí? Ninguna persona de dar su consentimiento debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente. Eso lo tenemos que tener muy, 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 muy claro. Siempre dijimos que nos basamos en la protección del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Los seres humanos son capaces y deben ser capaces, ¿sí? No, ya sabemos que si son vulnerables en cuanto a su capacidad de poder darlo, no se debería hacer.
¿sí? Cada participante tiene que recibir la información, los objetivos, el método, la fuente, el financiamiento, todo lo mismo que se presenta, todos los requisitos que se presentan dentro de la autoridad sanitaria, también los puede llegar a ver el paciente. No hay que tratarlos como ignorantes, que no lo van a entender, porque hay mucha gente, ¿sí?, que está capacitada para entender, ¿sí? Porque la obligación del monitor, que es el que va a hacer el trabajo tiene como responsabilidad no avanzar en ningún punto hasta que el paciente no entienda exactamente de qué se le está hablando. Tiene el derecho de participar o no. Y si en algún momento decide retirarse, no va a sufrir multas, no va a sufrir represalias, no deberá sentirse, puede hacerlo y retirarse según la ley sin necesidad de explicar la causa o por qué. ¿Sí? Tiene y se debe prestar atención a la necesidad específica de cada participante potencial. ¿Sí? Para eso se estudia y las personas que hacen este proceso, este trabajo, que serían los monitores, están preparados para entender que la tarea de gran responsabilidad que van a llevar a cabo. ¿Sí? Acá tenemos es un mapa conceptual del consentimiento informado, ¿sí?, quienes participan, cuáles son los aspectos importantes, y me gustaría que lo puedan leer, porque se va a debatir en clase, como los temas que van en el trabajo práctico. Una vez que la persona que le ha informado al individuo y ha comprendido la información, el médico u otra persona que está calificada, como en este caso yo dije el monitor, debe pedir por escrito el consentimiento y voluntario de la persona. Si no se puede hacer por escrito, el proceso debe ser documentado y atestiguado formalmente, es decir, puede participar una persona como alguien de legales, o puede ser una persona de su confianza, como por ejemplo puede ser un escribano, ¿sí? Bien. Todos deben ser informados sobre los resultados generales del estudio. Si resultó o no, también, ¿sí? Es decir, se tiene que informar antes, durante y después. Todos tienen que saber los que están participando. ¿Estamos bien? Cuando se pide el consentimiento, el médico debe poner cuidado cuando el participante potencial está vinculado con él por una relación de dependencia, o si se llegara a sentir con obligaciones para con él o bajo presión. Ahí sí debe ser pedido por una persona calificada adecuadamente, es decir, no lo puede incluir, porque a veces la persona es vulnerable porque es dependiente y siempre ha sido su médico y no se atreve a decirle que no. Si él siente eso, debe tomar un paso al costado y permitir que otra persona sea la que esté en relación e informando a este paciente. El participante potencial, si no es capaz de dar el consentimiento, ¿sí?, el médico debe pedir el consentimiento a su representante legal. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad psiquiátrica donde se quiere preparar esto, entonces tiene que estar avalado por alguien, ¿sí? Esto es muy difícil, pero si ella es una persona mayor y no está muy segura y eso, se puede incluir otro tipo de especialistas, ¿sí?, dentro de las leyes de cada país, ¿sí?, que se respeten las leyes de cada país. La investigación no puede realizarse en personas incapaces, ¿sí?, de dar su consentimiento informado. Y la investigación implica solo un riesgo y costos mínimos. Si no son capaces físico o mentalmente de dar ese consentimiento, por ejemplo, si la persona está inconsciente, ¿sí?, el consentimiento
informado es una característica necesaria del grupo investigado y en esta circunstancia debe pedir el consentimiento a su representante legal, que es lo que acabamos de decir. Si dicho representante no está disponible y si no se puede retrasar la investigación, el estudio puede seguir, ¿sí?, sin el consentimiento informado, siempre que las razones para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento informado hayan sido estipuladas antes. Siempre se presenta antes. Bueno, esta persona no va a poder, entonces ya se tiene que presentar algo y evaluar. Si se debe evaluar, lo va a evaluar el comité, el organismo como el ANMAT, si es que la persona debe o puede participar, perdón, no debe, si quiere participar más allá de su capacidad física o mental, ¿sí? Ya tiene que estar también estipulado en el protocolo. Sin participante potencial que toma parte en la investigación, incapaz de dar su consentimiento, es capaz de dar su asentimiento, o no, ¿sí? A medida, el médico debe pedirlo al legal y el desacuerdo del participante debe ser respetado en ese caso. Si él no quiere, seguido por algo, también se debe respetar más allá de que se haya obtenido el resultado. Debe informar al paciente los aspectos de la atención que tienen en relación con la investigación. Si se niega a participar o si quiere retirar, nunca debe afectar su relación médico-paciente, porque ha llevado un tiempo con él. Entonces el médico no le puede decir, mira, no, ahora que no estás en el ensayo ya no te veo más, ¿sí? Tiene la obligación, acuérdense, de los acuerdos post-ensayo, ¿sí? Post-ensayo. También tiene que estar estipulado en la declaración. Para la investigación médica que se utilice material o datos humanos, ¿sí?, biobancos o depósitos similares, ¿sí?, el médico debe pedir el consentimiento para la recolección, almacenamiento y reutilización. Por ejemplo, en el caso de células madres, que a las mujeres se les pide que al final del embarazo, ¿sí?, si pueden donar células madres y o si quieren guardar esas células madre, darle la libertad, informándole sobre las ventajas, beneficios o desventajas de un biobanco, ¿sí? También, por ejemplo, no solamente en células madres, sino también, por eso se llaman biobancos, ¿sí? Y también pueden ser en células germinales, muy importante, ¿sí? Va a haber situaciones excepcionales donde es imposible obtener el consentimiento para dicha información. En esa situación, la investigación solo se realiza después de ser considerada y aprobada por el Comité de Ética de Investigación. Entonces, una vez que la persona firma el consentimiento informado, se le hace como un chequeo, un mapeo completo de cómo está su salud, las pruebas diagnósticas, muestras biológicas, ¿sí?, orina, líquido cefalorraquídeo, de todo, sangre, datos clínicos que tenga en el momento, datos genéticos, ¿sí?, del paciente, si ha sido tratado con fármacos huérfanos, es decir, después vamos a hablar más adelante qué significa un fármaco huérfano, especialmente realizado para el paciente, ¿sí? Ensayos clínicos, es decir, el ensayo clínico está al final. Después que se le hizo un mapeo y un chequeo y uno ve que la persona está y así parte para poder compararlo con el durante y con el después según la medicación que se le está dando, para que veamos bien desde cero el punto de partida, el estado metabólico, el estado físico, el estado, ¿sí?, del paciente. Uso de placebos. ¿Qué va a pasar? Los posibles beneficios, riesgos, costo y eficacia deberán ser evaluados, ¿sí?, con las mejores intervenciones y probadas, excepto en la circunstancia cuando no hay intervención probada. El uso de un placebo, ¿sí?, o ninguna intervención es aceptable, entonces ahí se pone un placebo.
Y eso es necesario para determinar la eficacia y la seguridad, ya que el placebo sí tiene un efecto, pero tiene un efecto psicológico. Hay placebos puros dentro del grupo, hay placebos impuros, ¿sí? Entonces, el placebo, ¿sí? Tiene una, entonces para que no interfiera en el estudio, ¿sí? La psiquis de la persona se incorpora el uso de placebos, ¿sí? Y el paciente que recibe intervención menos eficaz que la aprobada, el placebo o ninguna intervención no tiene riesgos de daños o irreversibles porque de no recibir la mejor intervención probada, ¿sí? Debe tener muchísimo cuidado para evitar abusar de esta opción. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas, ¿sí?, que al conocer al médico, por eso no deberían participar, porque capaz que el médico le elige el placebo, entonces por eso mejor no se deben conocer, para evitar estas preferencias dentro de la elección. ¿Sí? Después vamos a hablar el tipo de ensayos que hay, ¿sí? Si son simple ciego, doble, triple, después vamos a hablar de eso, ¿sí? ¿Qué pasa en el post-ensayo? ¿Sí? Antes del ensayo, los auspiciantes, investigadores, gobiernos, países, anfitriones, deben prever el acceso post-ensayo a todos los participantes que necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo. Es decir, que si resultó, tiene que continuar administrándole lo que necesita. ¿Sí? Que sería esa droga. No porque ahora terminamos y lo logramos, vos la tenés que comprar. No, así no. Post ensayo, si resultó, se lo tenés que proporcionar en forma gratuita, como venías cubriéndolo hasta ahora. Esta información se debe proporcionar a los pacientes durante el proceso del consentimiento informado. Eso hay que decirles, que no van a quedar desprotegidos, porque si encima la droga es muy cara, ¿sí? Puede decir, bueno, pero ¿y después no la voy a poder comprar? O lo que sea. No, 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 no. Eso está estipulado antes en el post-ensayo. ¿Sí? Cuando la atención de un paciente, las intervenciones probadas no existen o no ha habido nada conocido anteriormente o han sido ineficaces, ¿sí? El médico puede pedir un consejo de experto con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal. Puede permitir usar intervenciones no comprobadas, ¿sí? Si da la esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Entonces, tales intervenciones se deben investigar posteriormente para poder evaluar la seguridad y la eficacia. Obviamente todo es registrado en forma oportuna y puesta a disposición del público. Fuentes de información. Nosotros tenemos la bibliografía de la cátedra, donde ustedes podrán mirar los puntos, ¿sí? O pueden hacer consultas en la Asociación Médica Mundial, en la página de la Asociación Médica Mundial, o en nuestra autoridad sanitaria en la Argentina, que es ANMAT, donde también figura, ¿sí?, la declaración. Entonces, de esta manera empezamos a ver cómo este es el antes. ¿Qué se hace el antes? En el antes se plantea todo. Y después vamos a ver, en la próxima, vamos a hablar del comité de ética. Espero que se encuentren muy bien, cuidándose, y nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención.